puntanito y el pueblo me acompaña. Soy puntanito y le canto a quien trabaja. Cuando sopla el chorrillero me hace un nudo en la garganta, pero este viento mañero me hace cantar con más ganas. Callando hasta el boliche Don Miranda. Soy puntanito, una nueva voz cuyana. Soy puntanito, señor, y con orgullo lo canto. Soy puntanito, señor, de chiquito a querenciado. Tierra del Chocho, Arancibia, el Casca, Alfonso y Zabalda, Antonio Esteban Agüero, la Finuri, quien les canta. Pueblito unido, tierra chuncana. Bueno, con la música de Julián Manrique y el puntanito significa que estamos ya aquí en nuestro espacio de todos los viernes en este horario con Invisible y Jorge Rosales. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Muy bien, Maida. Buenos días. Buenos días acá a todo el equipo de Sonido Urbano. ¿Qué pasó con Adolfo que desapareció? Se quedó por ahí. Bueno, pero ya viene, bien. No se preocupe. Bueno, habíamos estado anticipando algo. Exactamente. ¿Qué pueblo de San Luis vive bajo el nivel del agua y hace más de 50 años llegó a ser como una ciudad? Quedó esa pregunta ayer cuando anticipábamos algo de lo que ibas a tener hoy. Sí, y algunos respondieron. Algunos respondieron, en realidad a algunos les quedó alguna duda La también. intriga, Otros dijeron, ya sé qué pueblito puede ser, qué ciudad puede ser. Sí. Si quiere se la mencionó, si no lo dice usted bueno, después. ahora ahorita lo nombramos. En realidad, claro, fue un anzuelo, como Exacto. dice Carlos Vera, Claro. el modo que elegimos de anunciar nuestro programa. Y la verdad que tratándose de la Florida, donde muchos van a pescar, no podría haber sido de otro modo. Obviamente. Bueno, un embalse y un pueblo, Ujú. al que todos conocemos como el Campamento Viejo, el pueblo, Campamento Nuevo, que además tiene la particularidad de estar ubicado al pie del segundo murallón, es decir, unos 40 metros por debajo de la cota del dique. La Florida, aparte de ser un lugar donde nació mi padre y todos sus hermanos, representó en ese momento la obra hidráulica más importante que se haya encarado en la provincia. Y todavía hoy lo sigue siendo. No solo por su magnitud, sino también por todos los beneficios que desde su inauguración viene aportando. Tanto sea en el tema de aprovechamiento agropecuario, como en el control de las crecientes del río Quinto, y lo más importante, el abastecimiento del agua a la ciudad de San Luis. El agua potable que nosotros bebemos Sí. proviene de la Florida. Por eso en el anuncio hablábamos de una historia que nos calma. Que nos calma la sed, Que nos calma la obviamente. sed, así es. Y es una historia que nos atraviesa a todos los puntanos, porque encarar una construcción de esa envergadura demandó en esa época mucha mano de obra. Según los datos que nos han ido aportando quienes allí trabajaron, hijos sobre todo, y que también aparece mencionado en los periódicos de la época, el dique llegó a ocupar en su etapa de mayor ritmo de obra cerca de 1000 obreros. Una cantidad enorme para un lugar donde antes de que se iniciaran las tareas no había prácticamente nada. Y bueno, se armó despacio. Primero eran con carpas. Habían carpas por todos ahí, en todo el pueblo de La Florida. En el medio ahí, que en la calle ahora, era una barranca. Y se ha ido tapando hasta que hicieron casas. Y carpas por todos lados. Vivía toda la gente de Agua y Energía, todos vivían en carpa. Estaban los ingenieros que ya habían hecho la casa, el ingeniero que es donde tenía León Salinas. Ahí después tenía la residencia ahí frente de la residencia era de los jefes, los ingenieros.
los que venían también de Buenos Aires, que venían tanto. ¿Y había gente de quiénes nacionalidades? Eran, y bueno, yugoslavos, italianos, qué sé yo, franceses, de todo, claro. ¿Y la empresa era alemana? Sí, alemán. Sí, sí, mucha gente, lo que más eran yugoslavos. ¿Y cómo hacían para entenderse? Sí, ellos se entendían. Ellos cuando se sentaban a conversar, bueno, ahí jugaban al truco, me acuerdo que jugaban al truco y qué sé yo, se hacían señas, hablaban en idioma de ellos. No sé cómo decían para decir truco, no sé, pero recuerda que ellos se entendían. Otros vecinos antiguos de la Florida recuerdan que, es más, lo comparan como una pequeña ciudad, porque tenía proveeduría, tenía panadería, ¿sí? Todo. En ese tiempo el primer almacén que hubo acá era Luis Guevara. Tenía allá al otro lado bueno, está ahí, está la casita ahí. Y él tenía de todo. Desde la alpargata hasta el traje. Tenía todo. Después, aparte de eso, venían los camiones de Buenos Aires, venían a descargarle mercadería. Y él el que vendía, después Petro Lucero, que puso un negocio grande también. Finao Cuito era el carnicero. El otro, Liborio Lucero, también tenía carnicería en ese tiempo. Después ahí Claveles tenía la panadería. ¿Y la sodería de quién fue? Y la sodería era de Don Garro. Don Garro, no me acuerdo el nombre, pero Garro era el apellido. ¿Tenía una cooperativa también la empresa? La cooperativa también tenía la cooperativa que eran para todos los empleados. Y a su vez le vendían a los otros también, pero más eran de los empleados. Que a fin de año tenían una recompensa, qué sé, no me acuerdo cómo, que les daban por ejemplo, por haber comprado todo el año, les daban ¿cómo te dijera? Un plus, algo así. Aparte de eso, de ahí, de la cooperativa, acá en el campamento viejo, estaba don Juan Terling, que tenía la panadería, y don Mirko tenía el almacén. Era allá abajo, allá cerca estaba en el campo, ahí en medio del campo. Y ahí tenían el almacén y tenía un sótano el viejo. Y ahí la bebida estaba dentro del sótano. Todo bebida. Y después, aparte de eso, ahí sabían jugar la puntería los gringos. Habían agarrado para poner una botella como a 50 metros y había un gringo, se daba vuelta, miraba por ejemplo al norte y la botella estaba al sur. Se daba vuelta y le hacía esto, no ataque, le pegaba un tiro, pasaba por el pico, por el culo de la botella. Gringos, los llama Jorge Gerlusich, como si él no lo fuera, encima. Su padre checoslovaco. Llegó con la empresa alemana Grun a Vilfinger para retomar los trabajos que había dejado suspendidos la anterior compañía, que era Curuchet, Oliveira y Giraldes. Porque el dique en realidad comenzó a construirse en 1945. Pero problemas en lo presupuestado y correcciones en el estudio del proyecto hicieron que las tareas se abandonaran. Y recién, en 1949, volvió a reiniciarse. El diario La Democracia, el 6 de noviembre de 1951, decía: parecía un sueño inalcanzable, cuando ya la obra tenía un buen ritmo de avance. Entre el personal ocupado en la construcción del dique había, como lo dice Gerlusich, un número importante de trabajadores que había venido de Europa, que había quedado devastada por la Segunda Guerra Mundial. Brucker era uno de ellos, nacido en Baden-Baden, de donde es originario el reloj cucú. Este alemán llegó con la empresa en la década de 1940, en realidad para construir el túnel subfluvial de Santa Fe. Pero la obra en ese momento no se concretó y le fue adjudicada más tarde esta obra del dique La Florida. Y, según nos contaba Roque Brucker, que hoy vive en Río Grande, pasando el Trapiche. De lo que yo me acuerdo ya con la empresa, que vinimos acá a la Florida, yo vine en diciembre del año 1949, para días antes de la Navidad. Sí. Y ya nos quedamos acá en el campamento campamento de nuevo, que le llaman. Bien.
¿La obra ya estaba iniciada? Estaba en sus comienzos. Los primeros bloques de cemento, porque hubo que hacer una excavación muy grande frente al nuevo campamento. Para el nuevo campamento, un pozo más o menos de 100, 120 metros de profundidad, hasta que encontraron roca firme. Para levantar el muro. Para levantar el muro segundo, porque el muro principal, ese no había problema, pero con este muro sí, porque había muchas filtraciones. Ya lo descubrieron que había que irse abajo e inyectar todo el cemento ahí. No, mi papá era obrero raso, y de ahí fue escalando chofer de camiones, después operario maquinista. Habiendo personal de distintas nacionalidades que hablaban diferentes idiomas, ¿cómo era la convivencia ahí en el campamento? Bueno, aparte de que era muy grande la necesidad, gente que venía de los conflictos bélicos, tenían que bajar la cabeza y aprovechar el trabajo que había, porque se imagina cuando gente que tenía buena capacidad para trabajar y no venían a pelear, venían a levantarse nuevamente. Entonces por ese lado, y después como no había otra, terminando el tiempo de trabajo, había que convivir. Por ejemplo, ¿qué tipos de encuentros se realizaban entre el personal? Y bueno, había un club deportivo que sí está todavía, pero no. Para los más jóvenes era correr detrás de la pelota, y los más viejos jugar tenis, bocha, y después los eventos bailables que se sabían hacer de la cooperadora de la escuela en esa época. ¿Y el tema del cine? ¿Recuerda la escuela? Sí, yo andaba poniendo los bancos ahí para el cine. ¿En qué momento era la función y qué tipo de películas había? Bueno, el cine era los sábados a la noche y el domingo a la tarde. Había que poner cartones en la galería ahí para que sea oscuro. Y las películas eran 16 milímetros, qué sé yo, venían películas de Luis Sandrini, que yo me acuerde, así. ¿Se cobraba entrada? Sí, por supuesto, porque eso lo manejaba toda la cooperadora. Y las entradas eran para pagar el alquiler de la película. Claro. Y le digo más a Adolfo, usted que conoce la Florida también, como todos los puntanos, no solamente funciones de cine tenía la Florida, porque más de una ocasión recibió la visita del circo. Lo que da una idea del movimiento y la actividad que tenía el pueblo en aquella época. Era el circo Totó, por lo general, el que elegía ir a ubicarse allá. A principios de 1950, la Florida ya representaba una importante comunidad organizada. Esto es lo que decía también Raúl Líbero Paz, conocido conductor de radio y periodista también de acá de la ciudad. Él se ocupó de rescatar historias de su pueblo, donde también vivió junto a su hermano, el Flaco Jaime. Proveeduría, dijimos, carnicería, talleres, además de sodería, panadería, fábrica de hielo, sala de primeros auxilios, cine. Todo eso daba vida al centro urbano, como lo recordaba Gelusich. También estaba la escuela, claro, los clubes deportivos y hasta una cooperativa. Allí se empleó desde muy chica Laura Vázquez. Lo hizo luego de que el personal de la empresa se acercó a la escuela a preguntar entre los alumnos del último grado del primario quiénes querían trabajar. Entonces fue una persona, preguntar en la escuela que quién habían terminado el sexto grado. Y nos preguntaron quién ha terminado el sexto grado y quién sabe las tablas de multiplicar. Y bueno, todos levantamos las manos porque había un maestro que nos había hecho estudiar las tablas de multiplicar. Todos los días nos hacía hacer las tablas de multiplicar. Y entonces están acá las personas que dicen que sí, estamos acá, porque nos hacían ir a la tarde también a la escuela para aprender algo, Si no, éramos chicos. Y ¿qué edad, Laura, tenías? 12, 13 años. Pero pasamos re bien en la cooperativa. La cooperativa la manejaba un muchacho de apellido Álvarez. Es un contador, Un muchacho buenísimo.
Siempre el papá venía a buscarnos nosotros porque vivíamos en otro campamento. Claro. Y nos llevaba y nos traía. ¿Y uno de la cooperativa se surtía de qué productos? Todo en general. Por ejemplo. Harina, azúcar, hierba, vino, queso, pan, todo completo. Era un negocio grande, bueno. ¿Y los clientes quiénes eran por lo general los que iban a comprar allí? Los obreros del dique. Cuando salían, lo primero que hacían era ir al lugar donde estaba la cooperativa. Había poca gente de ahí, de la zona, ¿viste? Pero venían de vez en cuando. Laura, ¿y te tocó atender seguramente a algún extranjero? Sí. ¿Cómo hacían para hacerse entender? ¿Viste? Los extranjeros lo que querían aprender era el nombre de las bebidas, ¿viste? De las bebidas. El papá un día me puso en un papel todas las bebidas que había en la Florida en la cooperativa, ¿viste? Y entonces los hizo con letra linda, el papá tenía una letra hermosa, viejo. Y los puso y lo pusimos en la pared, nosotros pusimos en la pared. Así que venían con un puntero, te decía eso, un puntero, eso. Así indicaban la gente para comprar. ¿Y para otros productos cómo se hacían entender? Pero las otras cosas, por ejemplo, el azúcar, el té, el café, eso de café se hacían bien. Té se hacían bien. Lo pronunciaban bien. Sí. Porque eran gente grande, ¿viste? Pero no, eran muy poca gente, la gente joven que fue. Era gente grande, porque parece que era de la Segunda Guerra Mundial, creo Sí. que. Amiga y vecina de mi barrio, Laura. Ella me contó también que su papá fue empleado durante varios años en la obra del dique. Él estaba encargado de manejar uno de los tantos camiones que allí trabajaban. Laura comenzó viviendo junto a sus hermanos en el viejo campamento, que está ubicado nomás ahí de 1 kilómetro, donde luego se levantaría el nuevo campamento, el que hoy es conocido como el Pueblo de la Florida. Es el mismo lugar donde también la empresa iba a construir el nuevo edificio escolar, que recibía en 2 turnos alrededor de 300 alumnos. Tucho Méndez era uno de esos estudiantes que asistía por la mañana al colegio y que en la tarde nunca le faltaban juegos para entretenerse con sus amigos. Yo viví ahí hasta los aproximadamente 10 años. Entonces recuerdo de mis primeros días de la escuela, una escuela que se albergaba, se daban clases en 2 turnos, gran cantidad de niños, con gran actividad la escuela, una escuela que, un clima muy hostil en invierno, esa zona, Florida, en las nevadas. Recuerdo esas nevadas donde quedaba todo blanco, y en la escuela teníamos comodidad. Por ejemplo, como hace un rato te comentaba, teníamos una calefacción que era provista por una caldera que manejaba la empresa constructora, proveía una caldera con una circulación por cañerías internas, por las aulas, por los salones. Entonces tengo esos recuerdos. Y después recuerdo fuera de las horas de clase. La hora de clase donde realmente teníamos a nuestra disposición toda esa parte de la sierra libre para nosotros, y donde podíamos, los juegos que normalmente de todos los chicos en esa época, la pelota y todo, pero algo especial, por ejemplo, andar en burro. Burros que andaban en esa época, había muchos burros en la zona, que la gente de la sierra tenía burros para sus tareas, pero andaban sueltos y burros mansos, así que todos los niños aprovechábamos y andábamos, era una de nuestras diversiones. Y lo otro, lo más misterioso para nosotros era tratar de ver algo de la obra, pero era lo más difícil de llegar. Si llegábamos hasta lo más cerca que podíamos para curiosear los talleres, el lugar de la obra. Uno de los lugares que queríamos acercarnos siempre a la zona de la gomería, donde tenían las cubiertas ya en desuso, para sacarle y llevar, para jugar a hacer rodar las cubiertas, carreras, todo eso. Pero muchas veces aprovechaba, decía, ahora no hay nadie, y ya un día domingo, por ejemplo, acercábamos 4 o 5 chicos a ver, sacar alguna cubierta, aparecía
Don Ángel, a caballo, Don Ángel, me acuerdo un caballo así, un moro, alto. Don Ángel era un policía. El policía tenía la custodia durante los fines de semana. Con el rebenque revoleándolo a disparar. Bueno, esas cosas, sí, así muchas veces, ¿viste? Cuando nos acercamos, porque niños curiosos queríamos acercarnos lo más posible a todo ese lugar. Otra cosa linda de la Florida, recuerdo que a las 12 de la noche se nos terminaba la energía eléctrica. Teníamos todo el día energía eléctrica, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y bueno, una cosa era también esperar ya en verano, esperar las 12 de la noche como niño, curioso para ver cómo quedaba todo el pueblo a oscuras. Solamente quedaba algunas iluminaciones con algunos grupos especiales, la parte de las obras, esas cosas, ¿no? Pero lo que era la parte de la villa de la inspección y la villa de la empresa, en la villa de la empresa donde vivía, porque mi padre era obrero de la empresa, ahí quedaba sin energía. La parte de la obra quedaba, por supuesto, porque tenían que mantener algunas cosas. Tal vez este dato no lo conozcan Adolfo y Mayra, pero en 1949, la única escuela de la ciudad, que es San Luis, que tenía calefacción central, era el Colegio Nacional. No había otra. Es más, si uno pasa hoy por la calle Junín, va a ver al fondo del colegio todavía la vieja caldera. Más cerca de Chacabuco sería. Así es, así es. ¿La ha visto usted, Adolfo? Me parece pintada de negro. visto, sí. Bueno, imagínese lo que significaba para la Florida tener esa misma comodidad. Es más, recién en 1951, la otra escuela en contar con calefacción central fue la normal de varones, hoy la normal mixta. Pero qué recuerdo esto lo de Tucho Méndez, que nació en la misma Florida, donde había llegado a trabajar su papá, Francisco, nativo de Cabeza de Novillo en el departamento San Martín. Me contaba Tucho que el papá había trabajado en la mina de los Piquillines, allí en la quebrada de San Vicente, sacando wolfram, y luego en la mina acá de la Florida. Él era el encargado, al iniciarse la construcción del dique, del generador que daba energía a la obra y al campamento, que también para la época era un gran avance. Sin ir más lejos, la villa era quebrada, no tenía luz en esa época, creo que recién vino a tener luz en la década del 60, 70. Sí, con un generador. Y con un generador. Cuando se iniciaba temprano la actividad por la mañana, don Francisco era, con la presión que daba el equipo, hacía sonar un silbato que se escuchaba a varios kilómetros ahí a la redonda. Lo mismo hacía por la tarde al concluir las tareas. Tucho Méndez, a quien escuchábamos recién, el hijo Francisco el minero, con los años terminaría recibiéndose de geólogo y iba a trabajar en la dirección del agua. ¿Y quién mejor que él para que nos hable de las características de la obra de la Florida? Bueno, para destacar es la imponencia de la obra. Fue una de las obras más importantes en esa época y aún sigue siéndolo. Por la altura que tienen los murallones, por la forma en que se trabajó en las fundaciones, un trabajo muy importante en las fundaciones, por las características de la roca, que hubo que afirmarla con inyecciones de consolidación y de impermeabilización. Un trabajo en la parte de hormigones que fue elaborado todo en el lugar. Los hormigones con todo el material que se extraía del río Quinto, se trituraba. Lo que pueden ver ahora, la estructura esa que está semisumergida, esa era la zona de la molienda de materiales con la cual después se fabricaban los hormigones. Los hormigones, hay que remontarse a esa época. El cemento venía prácticamente todo en bolsa. O sea que se pueden imaginar la cantidad, el movimiento de camiones llevando el cemento, la cantidad de movimiento de camiones para los combustibles. O sea que es una obra que requirió muchísima mano de obra, si bien había ya mucha maquinaria avanzada, pero maquinaria que todavía, que en ese momento, para esa obra tan imponente, era necesario contar con muchos equipos, disponer de muchos equipos. Por ejemplo, cuando se empezó la obra,
yo particularmente no lo vi trabajar, pero se manejó con grandes camiones de propulsión a vapor, de origen alemán. Esos camiones transportaban, podían transportar gran cantidad de toneladas para mover materiales justamente para la fabricación de los hormigones. O sea, una obra imponente en todo punto de vista, la parte de hormigones, la parte de los cierres que tienen los cierres laterales, porque son varios cierres para lograr el embalse. Y bueno, y después la generación de energía eléctrica, que lamentablemente después, bueno, el progreso hizo que quedara pequeño, pero en su momento era muy importante, fue muy importante. El acueducto es otra de las obras muy importantes, una, como decir, por el abastecimiento de agua potable de la ciudad de San Luis, que es la principal fuente de abastecimiento y todavía sigue siéndolo, y por la calidad del agua que transporta. La calidad del agua que transporta, porque sale de una cota que le permite transportar con muy pocos sedimentos. Y ese acueducto atraviesa zonas de montaña, zonas de llanura, de otro tipo de suelo, para lo cual se necesitaron excavaciones, voladuras en roca, túneles, en la parte de suelos arcillosos, suelos limosos, se fueron haciendo de a pocos metros por día, con hormigonado, excavación y hormigonado. Y para avanzar con las excavaciones era necesario hacer túneles o piques para ir haciendo la parte de aireación del trabajo, ¿no? Aireación, bueno, y los equipamientos que había en ese momento, compresores, todo para trabajar interno, y se trabajaba por turnos cortos, la gente permanecía poco tiempo allá adentro, salía, se iba haciendo rotativamente por turno, ¿no? Pero es un trabajo que en algunos sectores pasa a más de 30 metros de profundidad. Es un túnel, y el acueducto en sí es un canal, trabaja como un canal por gravedad. Soy puntanito, señor, y con orgullo lo... Bueno, seguimos en el espacio del invisible aquí en Sonido Urbano, Jorge. Sí, en realidad ya estábamos terminando con Claro. el informe. Y como estábamos terminando, le iba a preguntar a ustedes a ver qué dato les llamó la atención de lo que fuimos aportando. ¿Mm? Bueno, no, la obra es una de las principales obras hídricas que se han hecho en la provincia, ¿no? Además, no solo por tamaño y calidad de la obra, sino también por la utilidad que tuvo. Sí, así es. Y sigue teniendo. Y sigue teniendo. Es el principal dique que tiene la provincia. Algunos datitos A ver. Dale. en cuanto a números. Lo que costó el dique en esa época fue 100 millones de pesos de moneda nacional. ¿Mm? La construcción la encaró Agua y Energía Eléctrica de la Nación. ¿Mm? El personal de Agua y Energía era el encargado de hacer las inspecciones de la obra. ¿Mm? También el dique contempló el acueducto a Cruz de Piedra. ¿Eh? La capacidad que tiene el dique es de 105 millones de metros cúbicos y cubre unas 704 hectáreas. Que podría ser, digamos, 700 plazas Pringles si queremos hacer una comparación. Claro. Así es, 700 plazas Pringles. Está muy bien la comparación, Adolfo. Bueno, y eso permite regar una superficie aproximada de 10.000 hectáreas. Hoy, como todos sabemos, también es lugar de recreación turística. La universidad tiene su predio allí, al igual que el Club Náutico y de Pesca La Florida, el Rancho Móvil. Y de hace un par de años atrás se ha dado impulso a una nueva urbanización que contempla countries y hoteles de primera categoría. Pero antes de terminar este informe, si hubo un dato a mí que me llamó la atención y que traté de indagar más, fue esto de los camiones a vapor que nombró acá Méndez. Y a mí me quedó la intriga de cómo pudieron haber funcionado. Y se lo pregunté a Brooker. Sí, eran camiones grandes que vinieron desde Río Turbio, las minas de carbón del Río Turbio, como allá dejaron de funcionar económicamente, entonces los trajeron acá. ¿Qué marca eran? La marca eran Sentinel. Sí. Ahora, ¿de dónde los habían fabricado? No lo sé, porque no creo que... Pero todos trabajaban con el chofer que manejaba, más un acompañante que le alimentaba la caldera.
¿Y el carbón cómo lo obtenían, Brooker? El carbón lo traían por ferrocarril hasta la estación de Juan W. Gess, y de acá de la obra iban a retirarlo unos camiones más chicos. Un Maglanova, creo que eran de esos que dieron de baja en la guerra. Bastante maltrecho, pero se iba y volvía. De ahí llegaban a la estación y cargaban el carbón a pala o lo transferían del vagón directamente al camión, si es que el vagón podía esperar ahí. Y lo traían acá, habían preparado una tolva para cargárselo arriba de la cabina del camión, al vaporero. Y esos eran los que circulaban dentro de la obra, no salían a la ruta. ¿Qué capacidad de carga tenían? Y aproximadamente entre 6 y 8 metros cúbicos cada volquete. Y eso trabajaban de adentro del tercer, que ahora está bajo de agua, hasta la trituradora que está donde está actualmente lo que se ve de la estructura que está dentro del agua. Ahí descargaban los camiones y ahí los trituraban los materiales y los separaban según la necesidad de la obra. Fueron 9 camiones Sentinel, que en realidad eran fabricados en Inglaterra. También se fabricaron, ¿de dónde es la Skoda? De Checoslovaquia. También lo fabricó la Skoda. Buscando en internet, supe que estos camiones Río Turbio en realidad fueron 100 que compró la Argentina, pero los últimos no los terminó de pagar. Sí. Bueno, qué raro nosotros. Sí. Y para terminar, fíjese qué curioso esto otro también. Según el censo del 2010, la Florida tiene el último censo de población. Sí, claro. 297 habitantes. Esto significó un descenso del 12% frente a los 340 habitantes que tomó el censo en el 2001. Imagínense, hace más de medio siglo, el mismo lugar con casi 1000 obreros, más sus familias, y entre los que se contaban 300 niños yendo a la escuela. Una pequeña ciudad. Sí, tal cual.